Hola Rafa, ¿cómo estás? Hola Marco, ¿cómo estás? Un abrazo a todas las personas que se están conectando. Muy bien, Rafa. Gracias a ti una vez más por compartir en este espacio. Bueno, me imagino que tus días con muchas reuniones, con muchos Zooms. Pues sí, ahora parece que trabajamos más en las casas que afuera. Qué barbaridad. Zoom se nos ha convertido en el aliado de estos días, querido. Sí, así es. Pero bueno, al menos nos acercamos de esa manera. Al menos, querido, al menos. Bueno, Rafa, bienvenido una vez más a este espacio y bueno, aprovechando que la gente se va conectando, les recuerdo que en este espacio pueden preguntar, así que lancen sus preguntas, que con muchísimo gusto las dialogamos y compartimos por aquí. Y Rafa, habíamos hablado fuera de cámara, en backstage, empezar con una pregunta muy cristológica y queremos abordarla para empezar y es el tema del pecado, ¿no? ¿Cómo entiende Jesús o cuál es la concepción de Jesús o qué podemos dilucidar de los evangelios sobre el concepto de pecado? ¿Qué nos puedes decir de esto para abrir la conversación de hoy? Sí, mira, y sobre todo en estos momentos en que estamos pues un poco aislados, el entender pues el perdón de Dios y lo que significa pues el pecado es como algo que nos toca, ¿no? A cada uno, cada persona, muy, muy adentro. Pecado es algo que deshumaniza. Estamos hablando de relaciones humanas que sean provocadas por nosotros o relaciones de otras personas hacia nosotros, pero en tal caso deshumanizan. Deshumanizan quiere decir que me hacen que mi humanidad como que se achica, ¿no? Se pone muy ajustada la rabia, por ejemplo, la soberbia, toda una cantidad de actitudes, pero no por las actitudes en sí mismo, sino porque las actitudes me pueden hacer que mis relaciones sean más amplias y sean más acogedoras o que mis relaciones sean completamente dañinas o asfixiantes. Entonces, cuando hablamos de pecado, no es cosas puntuales, sino el modo como nos relacionamos, si humaniza o si deshumaniza. O sea, por ahí va la reflexión de lo que podemos al menos comenzar, pues, ¿no? En la conversación, a recibir también impresiones y preguntas, ¿no? Claro que sí. Rafa, ¿qué pasó? ¿En qué momento esto se nos volvió otra cosa? Porque me parece que si tiene que ver con este deshumanizar, supongo que la gracia tiene que ver con humanizar también, como en contraposición, no sé si es así. ¿En qué momento esto se nos desvirtuó? Porque ahora pareciera que pecado tiene que ver más con un cumplimiento. Sí, bueno, hay que entender también que la gracia, o sea, ese Dios que nos abraza, en ningún momento se aleja. Entonces, cuando decimos pecado, no es el momento en el que Dios se aleja porque hicimos algo, ¿no? Esa concepción que está muy basada en lo que en la moral se llamaba la casuística, o sea, yo tengo esta actitud, este hecho que hice, y entonces eso concreto es lo que me quita o me pone en relación con Dios, ¿no? La gracia, que significa Dios mismo, nunca se hace ausente, es decir, que aun cuando estamos pecando, Dios está presente. Y eso es fundamental entenderlo porque a veces tenemos esa especie de concepción de la gracia y del pecado como cortocircuito. Entonces estoy con Dios, de repente no estoy con Dios porque pequé, de repente vuelvo a estar con Dios porque me reconcilié y esa no es la manera como Dios se hace presente, ¿no? O sea, siempre me abraza aún en el momento en el que pueda estar pecando. O sea, no es una relación nunca ausente, pues. Y desde esta perspectiva, ya que estamos en este tiempo de repensar muchas cosas, ¿cómo interpretamos entonces el sacramento de la reconciliación? Porque ya por ahí el Papa muchas veces ha llamado la atención sobre que no es como ir al supermercado y hacer una lista, sino que tiene que ver con un encuentro. Sí, de hecho, bueno, todos conocemos que antes se llamaba confesión, que responde a un modelo que se dio pues en la Edad Media, pero se llama actualmente reconciliación y eso cambia completamente el modo como se entiende y cómo se vive, ¿no? Si yo lo llamo confesión a ese sacramento, quiere decir que estoy delante de un juez y confieso, ¿no? Mis pecados y el juez me está juzgando por lo que hice. Y entonces hacemos una especie de trueque, ¿no?
yo me arrepiento y recibo entonces el perdón. Y si lo llamamos reconciliación, que es de hecho cuando Juan Pablo II restituye ese nombre, reconciliación, estamos hablando de una relación de dos personas. O sea, yo no me reconcilio con la pared, me reconcilio con alguien. Ese alguien es Dios y es el otro, la otra persona. Entonces, la reconciliación es una relación horizontal, es decir, con otras personas, pero a la vez es una relación vertical con Dios, lo cual significa que no puedo estar en paz con Dios si no estoy en paz con el hermano. Y entonces es una relación que me reconcilia porque me devuelve otra vez el centro, me devuelve otra vez la capacidad de unificar mis pensamientos, mis palabras, la paz, todo lo que queramos entender desde ese punto de vista que reconcilia mi existencia, ¿no? Pero no es confesión, es reconciliación. Sabes que en este espacio nos metemos en temas polémicos, querido, y fue un tema Sí, polémico hace unos años, el tema Amoris Leticia con sí. los divorciados vueltos a casar, pero detrás de eso me parece que hay otra pregunta, no sé si más esencial, pero sí que vivimos todos, y es la pregunta, bueno, según digamos, la casuística, según las reglas que se presentan en la iglesia para muchos, se cree que no, la comunión, el ir a comer el pan, tiene que ver con si estoy confesado o no. Hay que repensar eso también desde esto que nos comentas. Sí, fíjate que en esto Francisco ha sido muy enfático en decir que nadie es dueño de la conciencia de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de Amoris Leticia, de la exhortación apostólica, está la famosa esa nota de pie de página, que en el fondo es el recuperar el discernimiento. O sea, nadie me puede decir a mí si yo estoy o no estoy en pecado, si no viene de un discernimiento propio. Igual, la experiencia del perdón tiene que venir de un discernimiento propio. Entonces, el Papa lo que hace es recuperar esa visión del discernimiento en la reconciliación de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tú dices que es el caso pues, de los divorciados y la comunión, es precisamente ahí donde el Papa hizo un gran aporte, un gran avance al decir, es una relación primero personal. O sea, quien va a la comunión, quien va a recibir la comunión es una relación personal, no es a través de quien me la da, es una relación personal que recibo y que acojo, que es Jesús que se me está donando. Y el Código de Derecho Canónico es muy claro en decir que a nadie se le puede negar la comunión. Bueno, tanto que han habido gestos polémicos porque Juan Pablo II le dio la comunión a Pinochet. O sea, que han habido gestos polémicos en la historia de si es por ese punto de vista. O sea, el código en eso es muy claro, pues, ¿no? A nadie se le puede negar la comunión y el Papa Francisco en la exhortación dice, el discernimiento personal y la conciencia de cada quien es propia. O sea, si alguien me dice que yo debo hacerlo, eso ya pierde sentido. Si alguien me dice que no debo hacerlo, también pierde sentido. Ese es el valor de la conciencia. O sea, por ahí va un poco la novedad que para muchos puede representar el texto de Amoris Leticia, ¿no? La exhortación apostólica del Papa Francisco. Y con esto recuerdo también que el Concilio Vaticano II dijo que la conciencia es el lugar más íntimo en que se encuentra el ser humano con Dios. Sí. Y el lugar más íntimo, esto es hermoso porque el lugar más íntimo no es donde nadie entra, ¿no? Entonces aquello como que el individualismo feroz, ¿no? Lo íntimo es lo más propio, significa lo más propio mío, lo más verdadero y lo más auténtico. Y es precisamente ahí donde más está presente el otro, la otra persona, porque yo no soy sin los demás. Entonces, cuando decimos la conciencia, que significa ese lugar, pues esa experiencia más íntima, es lo más auténtico y lo más propio, desde ahí es desde donde discernimos. O sea, en el fondo es como decir, llamo conciencia, es igual a decir desde dónde discierno, desde la autenticidad de mi vida o desde una vida falsa. Si discernimos desde lo auténtico, que creemos, que vivimos, que pensamos, que hacemos, eso es lo que llamamos pues la conciencia, ¿no? El estar siempre desde lo auténtico y lo propio de nuestras vidas y no en una especie de mirada
de otra realidad que no somos nosotros y decimos que sí, ¿no? Entonces ahí hay un tema muy bonito, pues, ¿no? La conciencia y lo más verdadero, lo más propio de cada uno de nosotros. Recuerdo que Olaizola decía que Dios y el prójimo estaban en la misma dirección. A veces tenemos la tentación de caer en lo intimista, pero siempre creo yo que la medida es esta, ¿no? Ese amor a Dios, pero también al prójimo, amor al hermano y amor a Dios. Es decir, no pueden desconectarse porque si no terminamos siendo incoherentes con lo que decimos creer. Bueno, aprovecho entonces para repetir. Pueden dejar sus preguntas por aquí, las iremos respondiendo poco a poco. Rafa, por aquí, Mao te deja la siguiente pregunta. ¿Qué pasó con el precepto del domingo y el pecado por no asistir a la Eucaristía? ¿No? A propósito del texto de Monseñor, que lo publicaron en Religión Digital, Vicente, me parece que es el nombre de él. Víctor Manuel Fernández, sí. Víctor Manuel Fernández, perdón, Víctor Manuel Fernández. ¿Qué nos puedes decir de esto? Pues mira, creo que la pandemia nos ha ayudado a comprender que la gracia es mucho más que la iglesia. Es decir, que aquel axioma que la iglesia dijo precisamente con el Concilio Vaticano II, que la salvación también está fuera de las paredes de la institución eclesiástica, ¿no? Porque antes se decía lo contrario, antes se decía, si usted no está en la institución eclesiástica, no recibe pues la salvación, ¿no? Entonces la pandemia nos ha ayudado a comprender que la gracia es una relación con Dios cotidianamente, todo el tiempo, que no tiene un cortocircuito que se para y sigue. Y el precepto del domingo, de hecho, Monseñor Fernández, él, que es uno de los asesores de Francisco, dijo con toda claridad, o sea, eso es parte de prácticas que ha tenido la Iglesia en su historia, así como el sacramento mismo de la reconciliación en la forma actual que lo conocemos, pero que en la historia de la Iglesia y toda su tradición ha tenido muchas otras formas también. O sea, lo que conocemos hoy no es lo que siempre ha sido. Entonces, de hecho, es muy interesante porque si yo voy a la Eucaristía por el precepto, ya tampoco tiene sentido ir a la Eucaristía. O sea, fíjate lo rico también de pensar en si es precepto o no, porque el hecho de que yo vaya como precepto es porque voy para cumplir. Cuando yo voy gratuitamente, pues es una relación libre. No lo hago con una finalidad de recibir, ¿no? Y creo que ahí pues es donde estamos creciendo en esta pandemia, porque al final de cuentas nos damos cuenta que la gracia va mucho más allá que el precepto dominical, ¿no? Bueno, incluso ahí podemos ver en digo yo, avance también en la reflexión de la iglesia, de decir fuera de la iglesia no hay salvación, a decir, bueno, allá afuera también hay signos de salvación. Una cosa interesante que decía Karl Rahner, ¿no? El tema de los cristianos anónimos, ¿no? Sí, sí, fíjate que yo uso mucho esa imagen del centurión en el Evangelio porque a mí me impresiona mucho porque Jesús le dice a uno que es algo así como un ateo de la época, para un judío un centurión, pues, ¿no? Y le dice que tiene más fe que todos los que están ahí con él. Es decir, que nosotros, si reconocemos esa praxis de Jesús, pues deberíamos decir también en esa persona que yo creo que no cree, ahí está la fe, tanto como puede estar en otra persona que yo digo que crea, ¿no? Entonces, la fe no tiene los límites de las paredes, no tiene los límites de las culturas, no tiene los límites de las formas eclesiásticas. Es una relación de apuesta a Dios a través de mi vida hacia el hermano, ¿no? Entonces, no es cuestión de entendernos como cristianos o no, sino como personas que tienen y viven su fe, y eso significa que encuentro a Dios a través del hermano. Si encuentro a Dios a través del hermano, eso es lo que Jesús entiende como fe. Bueno, aprovechamos una vez más, todas las preguntas que tengan por aquí las pueden lanzar. Rafa, te hago una pregunta entonces en función de esto que vamos conversando. Eh, Me recuerdo el texto de Faust, de ¿para qué la iglesia? Y te hago esa misma pregunta, ¿no? En este tiempo en el que estamos repensando la iglesia, reformando, aportando desde la teología la reflexión, tú y tantos otros en todas partes del mundo, yo creo que la pregunta que hay implícita ahí es en el fondo, bueno,
después de toda esta crítica, después de percibir que la iglesia un poco no, bastante se ha alejado del evangelio, se ha alejado de la fuente fundamental de su existir, ¿es necesaria la iglesia? ¿Para qué la iglesia? ¿Qué podrías aportar tú desde la reflexión? Bueno, fíjate que ya desde el momento en el que el concilio termina, cantidad de teólogos de los años finales, de los años 60, estoy hablando, empezaron a decir que el futuro de la iglesia, o sea, el futuro de la iglesia estaba en pequeñas comunidades. Eso lo dijo Karl Rahner, lo dijo Yves Congar, después en América Latina lo dijo Ronaldo Muñoz, y empezó todo un movimiento a finales de los años 60 y principios de los 70 que decía eso. ¿Qué actual es eso hoy en día? O sea, si nosotros vivimos la iglesia desde comunidades o si nosotros vivimos la iglesia desde la formalidad de ir a una misa simplemente un domingo. Si yo vivo desde la comunidad, todos los días estoy en unión y en comunión con las personas que hacemos vida en esa comunidad y el sacramento es parte de esa vida de la comunidad. Pero si yo solo voy a la iglesia, entendida como el templo, para recibir la comunión o el sacramento y no tengo la comunidad, entonces la pregunta es que si eso es iglesia. Desde el punto de vista de los evangelios, de la praxis de Jesús y las primeras comunidades, no hay iglesia si no hay comunidad. O sea, no hay otra cosa que la misma comunidad la que define lo que significa que somos iglesia, ¿no? Y esto es fundamental porque en la cultura nuestra, muy individualista, cuando no hay el sentido de lo comunitario, la iglesia se convierte en un comercio sagrado. O sea, un comercio sagrado es que voy para que Dios me dé, hago para que Dios me perdone, le pido para que Dios me responda, pero no hay gratuidad, no hay relación de gratuidad, no hay relación de comunidad en ese sentido. Pues no creo que es un aprendizaje de la pandemia también, a valorar lo comunitario y no otra cosa. Rafa, yo antes de avanzar con una pregunta que dejan por aquí, quisiera hacer un doble clic, si me lo permites, en el Concilio Vaticano II. Hemos estado hablando de eso desde el primer capítulo de Teología en Casa. ¿Qué pasa a propósito de esto? ¿Qué pasa en el concilio? ¿Por qué se da un concilio? ¿Qué condiciones históricas habían? Y por qué luego se fractura de alguna manera aquellos que no siguen el concilio y permanecieron en la iglesia o incluso se salieron y los que continuaron con el concilio? Bueno, era primero una época bien interesante en cuanto a una iglesia cerrada, que se veía a sí misma y se encuentra en un mundo que prácticamente le era cada vez más extraño, ¿no? Y el Papa Juan XXIII, cuando convoca pues, al concilio, para que se haga un concilio, busca esta conexión de nuevo con la iglesia y el mundo. Podemos imaginarnos hoy en día lo que Francisco llama iglesia en salida. Bueno, nos podemos ubicar en ese momento en los años pues 60, el concilio comienza oficialmente en el 62, y entonces imagínate en ese año pues no, que la iglesia no tenía otra conexión más que a través de los ritos sacramentales, y el Papa dice que ahora la iglesia tiene que estar en el mundo, y en el mundo significa en diálogo con las instituciones, en diálogo con las otras religiones. Y uno de los aspectos fundamentales del concilio que permitió un cambio inmenso es que se reconociera el diálogo con las otras religiones. Y eso fue haciendo pues que dentro de los mismos debates del concilio, la iglesia se fue abriendo, porque el problema era la salvación. O sea, si estoy en la iglesia me salvo, ¿y qué pasa si no estoy en la iglesia como institución? Me refiero a la iglesia católica, ¿no? Entonces ahí empieza un proceso que Juan XXIII va llevando, y bueno, al abrir, como se dice, ¿no? La iglesia, al actualizarla, el ayornamiento, era un poco plantear la pregunta de la relación de la iglesia con el mundo, con la política, con la economía, con las otras religiones, con la sociedad en general. Y entonces imagínense pues que un día donde yo iba a la misa, no entendía nada porque era en latín, y el cura estaba celebrando de espalda, es decir, que no había una relación ni siquiera visual durante la celebración.
pues de repente al día siguiente empiezan una serie de cambios y entonces el mundo cristiano simbólico, pues, ¿no? Empieza a derrumbarse de alguna manera, ¿no? Entonces viene un proceso que es el proceso, pues, de actualización, de ayornamiento, de reforma, como lo queramos ver, de la iglesia en ese momento. Y el concilio entonces, digamos que rescata a una iglesia que cada vez iba a estar más alejada y le devuelve un rostro fresco a la iglesia en ese momento que se acerca otra vez a la sociedad, ¿no? Entonces, la imagen a lo mejor que nos ayuda es esa de Francisco que habla de iglesia en salida. Bueno, imaginémonos esa iglesia en salida en los años 60, pues, ¿no? Algo así parecido, ¿no? Por aquí lo han preguntado también, lo hemos hablado en algunos momentos, pero puntualmente, ¿por qué se dan las resistencias? Qué es lo que dice el concilio que termina siendo tan exagerado por algunas posiciones que incluso hoy se mantiene a propósito de algunos cardenales de la iglesia? Sí, o sea, imaginémonos una pirámide. Esa era la imagen de la iglesia en los tratados de eclesiología, o sea, una pirámide. La pirámide es arriba, tengo el pico, entonces estaba el papa, los obispos, íbamos bajando, los últimos eran los laicos, pues las laicas, ¿no? Entonces en esa pirámide existía lo que se llamaba una sociedad de desiguales, ¿no? O sea, la autoridad era vertical. Cuando viene el concilio dice, y esto es el gran giro que se da, dice, todos somos fieles y todos somos fieles por el bautismo. Es decir, todos somos ahora horizontales en el sentido de bautizados y por tanto con los mismos derechos, no solo con los mismos deberes, sino con los mismos derechos. Ese concepto de fiel cambia todo, porque el papa es un fiel, el obispo es fiel, el clérigo es un fiel, el religioso y la religiosa es un fiel, el laico, la laica es un fiel. Entonces, eso es lo que Francisco dice en el Evangelii Gaudium cuando él dice, todos somos fieles, y empieza a nombrar el papa, los obispos, etcétera, todos somos fieles. Entonces, ya la pirámide se invierte, o sea, ya la base somos todos juntos a una igual dignidad que la da el bautismo. O sea, imagínense ese cambio que es como decir hoy en día la palabra empoderamiento. Bueno, imagínense eso en los años 60, pues, ¿no? Fue un giro tremendo, pues. Una resistencia me parece también al tema del poder, ¿no? A Claro. renunciar a ser, a tener jerarquías de poder donde uno influye más que el otro, donde uno tiene más voz que el otro, que bueno, lo seguimos intentando hasta este tiempo que el Papa Francisco lo repite muchas veces de ayudar a actualizar el concilio. No necesitamos un concilio Vaticano III porque el segundo todavía falta bastante por actualizarlo. ¿Qué propondrías tú también desde tu experiencia? De pronto con las comunidades también, ¿cómo hace alguien en su parroquia, en su comunidad, para aportar a la reflexión desde el Concilio Vaticano II? ¿Qué nos puedes decir de esto? Mira, primero no es difícil leer textos del concilio. Si uno agarra la Constitución, por ejemplo, sobre la iglesia y en el mundo, es una constitución que uno va leyendo de una manera muy agradable, hace una descripción de la realidad, el por qué la iglesia debe mirar hacia el ser humano. Es muy fácil, pues, buscarla y leerla. Yo creo que hay un paso, al menos primero, que es fundamental, o sea, conocer qué propuso y qué dijo el concilio, ¿no? Pero, por ejemplo, una experiencia que es muy del concilio, que eso no existía antes del concilio, tiene que ver con el sentido de lo comunitario en torno a la palabra de Dios y en torno a una vida que se va conectando con la sociedad. O sea, antes del concilio la gente nada más iba a la misa, incluso durante la misa, como, no, como decía, que no entendían, pues porque era en latín todo, iban rezando incluso oraciones, devociones, rosario, mientras iban estando en la misa, pues, ¿no? Imagínense ahora el cambio después del concilio cuando dicen esa frase, pues, de Jesús, ¿no? Donde dos y tres estén reunidos en mi nombre, ahí el sentido de la pequeña comunidad que lee la palabra y que va construyendo relaciones entre los que ahí viven cambia completamente. Eso es un dato, por ejemplo, fundamental del concilio que nos puede ayudar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de hoy en día, cómo pensar una parroquia,
cómo pensar incluso una familia en torno a la palabra y no solamente en torno a ir y venir pues a una parroquia física, sino integrarme en una comunidad en la que hago parte, pues, ¿no? Y me siento parte y no simplemente voy y vengo como recibir pues un mercado, como decía anteriormente, el comercio sagrado, pues, ¿no? Esa no es la idea. Bueno, hay mucho todavía que repensar entonces en torno a este tema. Y una última pregunta sobre el concilio para avanzar entonces en las preguntas de las personas. Recuerden, las pueden dejar por aquí, la iremos leyendo poco a poco. Seguramente no abarcaremos todas, pero con muchísimo gusto las dejan por aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó en el concilio con la imagen de los sacerdotes? ¿Qué pasó ahí? Ahí también me parece que hubo un cambio y todavía estamos un poco atrasados con eso. ¿Cómo se ve la figura del sacerdote en función o desde el Concilio Vaticano II? Mira, en la Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, da un giro tremendo porque dice, y especialmente lo dice hacia el numeral 10 al 12, que el ministerio, el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial, dice, están ordenados uno al otro. Esto es un cambio tremendo en la concepción de lo que es ser presbítero, por ejemplo. Porque antes del concilio, como decía esa pirámide, ¿no?, que existía, la autoridad venía por la jerarquía. Después del concilio, la autoridad viene por el bautismo. Entonces, el sacerdocio ministerial o jerárquico, que lo llama Lumen Gentium, está al servicio del sacerdocio común, es decir, de todos los bautizados, en el que también se incluye el sacerdocio ministerial. O sea que ya no son dos grupos de personas separadas, los ministros ordenados y los laicos o ministros no ordenados por este lado. Cuando integra el concepto sacerdocio común, todos estamos ahí. El sacerdocio ministerial es servicio a ese sacerdocio común, es decir, a todos. O sea que le cambia completamente la noción, porque no se está más al servicio del sacerdote ministerial, sino el sacerdote ministerial al servicio de todos en la iglesia. O sea que es un giro de 360 grados, pues, ¿no? Total, total. Y además que ha sido uno de los temas de los que más hemos hablado en este compartir de teología en casa. Pero bueno, dándole paso a otro tema para no entrarnos de nuevo al clericalismo, que ha estado ahí un montón de veces. Una pregunta a propósito también del artículo de Víctor Manuel Fernández sobre el tema de repensar el sacramento de la reconciliación. ¿Qué pasa con este tiempo de cuarentena? ¿Qué piensas tú sobre este tema, no? Porque por ahí la iglesia tiene una regla que dice que si no vas a misa los domingos estás en pecado, pero entonces no puedes ir porque estamos en este tiempo de pandemia, pero tampoco te puedes confesar porque no puede ser de esta manera digital según lo que dispone la iglesia. ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, el Papa ya ha hecho gestos que van en esa dirección cuando ha hablado de las indulgencias plenarias o cuando ha dado pues un perdón a través de los mensajes Urbi et Orbi. Entonces él, digamos que ha recordado, no es que está haciendo nada nuevo, ha recordado lo que en la tradición de la iglesia existe y se ha hecho, ¿no? Ahora, si nos ponemos a hablar de realmente lo que está pasando y solo aplicamos la mentalidad que muchos tenían antes de esto, pues esas personas tendrían que decir que en este momento están en pecado y fuera alejadas de Dios y alejadas de la iglesia porque no pueden comulgar y no pueden confesarse en ese sentido que decíamos de confesión y no reconciliación. O sea que es una contradicción para incluso quienes creen en que eso es así. Entonces, el Papa Francisco, con estos últimos gestos que ha hecho sobre precisamente el perdón, y lo que dice Monseñor Víctor Manuel Fernández, asesor del Papa, sobre también este tema del perdón es fundamental. ¿Por qué? Porque la gracia es Dios mismo presente en nuestras vidas, ya abrazándome y perdonándome, y ese acto ya es un perdón, ya es perdón. Ahora, si yo ciertamente no lo quiero creer, pues ya no lo creo. O sea, es decir, que una cosa es que eso existe y está en la tradición de la iglesia, ya Santo Tomás lo decía, Santo Tomás de Aquino, que el Papa cita en varias exhortaciones a Sí. Santo Tomás de Aquino, basta el deseo, dice, y ya con ese deseo en la Suma Teológica dice, ya Dios
se hace presente o el sacramento se hace presente. Entonces yo creo que aquí también entran como dos cosas, ¿no? A veces no creemos profundamente en que Dios nos ha perdonado y nos perdona y nos ama. Y a veces entonces vivimos solo esperando que a través de alguien me confirmen que estoy perdonado. Entonces es un tiempo, por eso yo digo de crecimiento, porque pone a reflexionarnos sobre cosas reales. O sea, antes alguien decía, bueno, es que no pude o no quise ir a misa. No, es que ahora simplemente nadie va porque no hay posibilidad alguna. Entonces nos pone a repensar, y como dice otra vez Víctor Manuel Fernández, incluso cosas como lo que era el precepto dominical y todo esto, ¿no? Entonces es un tiempo de gracia, un tiempo de repensar, de discernir, pero sobre todo de preguntarnos cada uno, cada una, si realmente creemos que Dios está ya abrazándonos o si estamos esperando 2, 3 meses o 4 meses para que Dios nos abrace cuando podamos nuevamente estar en las iglesias y en las calles, ¿no? O sea, la Recuerdo, pregunta es real. total, es responder a las preguntas concretas que tiene la gente, que tiene, que se generan en medio de esta situación, ¿no? Una de las expresiones que más me gusta de Evangelii Gaudium es cuando el Papa dice, dejemos de responder las preguntas que nadie se está haciendo, ¿no? La pregunta hoy concreta es esto, y por eso me parece que Monseñor Víctor Manuel Fernández haya salido con esta reflexión en este momento muy importante, porque hacia allá debemos ir pensando esto, porque hemos dado, por supuesto, un montón de cosas y hemos dado un montón de reglas que luego en este momento uno pensaría, bueno, nadie puede ir a la Eucaristía, nadie puede comulgar, nadie se puede confesar, entonces ¿en qué quedamos? No. ¿Sobre qué base hemos construido nuestra relación de fe? Y a propósito de esto, recordaba también a mi profesor de Cristología, un jesuita bastante mayor, ha entregado su vida a dar Cristología, y recuerdo que él decía que la gracia no era un regalo, no era una cosa que se me daba, sino era el fruto de mi relación con Dios. Fíjate que este teólogo alemán Ranner, ¿no? Que hemos mencionado, dice una expresión muy hermosa, o sea, la gracia es ya Dios dándose, o sea, no es algo que Dios me da, es Dios mismo donándose como un regalo, o sea, es otra manera, es otro nombre de Dios, por decirlo así. Entonces la gracia es esa presencia, esa acción, ese abrazo de eso que llamamos Dios. Entonces, cuando decimos por eso gracia, no es que lo recibo en un momento y me lo quitan o lo pierdo en otro momento. Si es relación, es siempre esa relación. Ahora podemos poner un ejemplo. Cuando pues hay problemas en relaciones humanas, no es que un padre o una madre, bueno, hay sus excepciones, ¿no? Pero no es que si un padre y una madre dice, ah, bueno, ahora no eres mi hijo, ahora no eres mi hija, o sea, rompo completamente con los lazos biológicos, no estoy hablando ni siquiera de los lazos filiales humanos, etcétera, ¿no? O sea, el padre es padre y la madre es madre, aunque no hayan estado. Entonces, es Dios nunca jamás rompe relación, porque Dios es la relación en la que somos nosotros hijos e hijas de Él, ¿no? Entonces, por eso la gracia en este momento es la misma que existía antes de la pandemia y la misma que será después. Dios siempre me ha perdonado antes de que yo peque, decía San Juan de la Cruz. Dios ya me ha abrazado antes de que yo le pida que me abrace. Dios ya me ha amado antes de que yo sienta que me amó. Entonces, fíjense que Dios es anterior a todo lo que yo pueda en un momento determinado sentir, ¿no? Esa es lo que se llama la gratuidad, porque es antes y gratuito. No, y esto sigue siendo tensión y cortocircuito porque fíjate que hemos armado nuestra relación con Dios en función incluso del pecado, porque pareciera que cuando estoy en pecado, según la concepción de muchos de los que yo tengo cerca, entonces Dios no está en ese momento y ni siquiera me puedo comunicar con Él. Es como si la línea telefónica se cortara, no hay señal en donde está Dios, Dios no me puede llamar, yo tampoco, solo hasta que me confieso. Imagínate tú quien tenga esa mentalidad y se esté considerando en este momento pecador, ¿cómo va a sentirse en gracia si no puede recibir
el sacramento de la reconciliación. Es decir, cómo hemos entretejido nuestra relación con Dios y cómo hoy esta pandemia ha venido también a permitirnos repensar en eso, ¿no? A permitirnos repensar que el pecado no es una especie de poción que hace que Dios se aleje porque no puede contra ella. ¿sí? Y fíjate, es como la imagen de nuestras madres, o sea, a pesar de que seamos como seamos, nunca dejan de estar ahí esperando, abrazando, mirando, ¿no? Entonces, ahí hay una imagen de lo que es la gracia. Por eso que decimos Dios es un padre que nos ama como una madre porque en esa manera de ser ilimitado, gratuito, sin ninguna expectativa más que el simple hecho de amarnos, es lo que entendemos como gracia. Entonces, pues los sacramentos, con esto es lo que un poco venimos diciendo, los sacramentos no son los que me dan o me quitan la gracia, son celebraciones de la gracia, pero no es que me da la gracia o me quita la gracia, es el lugar donde celebro la gracia. Es muy distinto pensar que en el sacramento voy a recibir lo que no tengo y otra cosa es que en el sacramento voy a celebrar en comunidad, no yo solo con Dios, en comunidad, esa gracia. Si lo celebro solo, ¿para qué voy a ir a la iglesia, no? O sea, voy a la iglesia porque hay una comunidad. Para celebrarlo solo me quedo en mi casa. Entonces, el sacramento es siempre, siempre celebración comunitaria de la gracia que personalmente ya tenemos. Esa es la diferencia que podemos ver ahí entre lo personal y lo comunitario, pues, ¿no? A propósito también de una de las cosas con las que más combatió Benedicto XVI, lo que él llamaba el relativismo, con esta idea de gratitud que a veces es escandalosa para muchos porque lo gratuito nos cuesta y que Dios nos ame gratuitamente nos cuesta otro montón, porque estamos acostumbrados entre nosotros a otro tipo de relaciones en las que toca hacer un negocio, como tú lo has dicho. Ese relativismo habría que reinterpretarlo también. ¿Cómo se entendería hoy eso? A propósito también, recuerdo que el cardenal Martínez decía que no solo bastaba con un diálogo con las otras religiones, sino también reconocer lo valioso en cada una, pero tampoco sin diluir lo que es propio del ser cristiano en la Iglesia Católica. ¿Qué piensas de esto? Sí, hay una clave que Francisco la viene dando en todo lo que ha sido su teología moral, que es el discernimiento. O sea, frente al relativismo, que se puede entender como que cada quien hace lo que quiere y piensa lo que quiere, el discernimiento es todo lo contrario. O sea, no es el simple hecho de pensar lo que quiero porque, bueno, me dio la gana y el otro también quiere pensarlo así, ¿no? Sino discernir es cuando personalmente voy haciendo un camino de reflexión y de integración de eso que voy reflexionando, pero a la vez eso me va formando una convicción, el por qué hago eso o por qué no lo hago. No es simplemente el hacerlo o no. O sea, si hay una convicción por qué hago o por qué no hago tal cosa, o si simplemente digo, bueno, no quiero hacerla. Entonces, el discernimiento me ayuda a formar esa convicción en la medida en que voy haciendo mía esa situación, esa reflexión, ese problema, y no simplemente lo pongo a un lado y no lo asumo, pues, ¿no? Entonces, por eso no es fácil, porque en el discernimiento, volvemos a lo anterior, nadie me puede decir cómo termino, porque entonces no es discernimiento. Nadie me puede decir qué exactamente debo yo tener al final, pues como resultado, a dónde debo llegar. Es un discernimiento, es un proceso. Entonces, la clave para el cristiano es tener algo que me ayude en ese discernimiento y pues los evangelios son fundamentales. Si yo agarro un texto del evangelio y lo leo y saco las claves más importantes en ese texto y empiezo desde ahí a hacer discernimiento y a llevar eso a mi vida y a la sociedad y voy haciendo una reflexión, eso va generando un proceso. Ahora, si yo digo, tienes que leer el Evangelio, pero ya esto es lo que dice el Evangelio, entonces nada más queda
aprenderlo, no hay discernimiento. Claro. Entonces ahí es un arte, pues, ¿no? De un aprendizaje, porque es un estilo de vida, no es una mecánica, no es una metodología, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, el sentido común es una frase que nos ayuda. ¿Cuántas personas, nuestras madres, nuestros padres tienen ese sentido común desarrollado? A veces es porque como una especie de intuición, de sabiduría, que ya de manera pues espontánea saben o dicen o intuyen, mira, esto yo creo que no es por acá, es tal vez por allá. Entonces el discernimiento es como ir descubriendo esa sabiduría y ir oliendo, ¿no? El olfato, a veces es por acá, a veces es por allá, pero en la medida en que me forma una convicción, una razón por la cual hago tal o cual cosa, voy haciendo discernimiento. Si no me forma eso, entonces, bueno, fue una reflexión muy linda, pero no hay discernimiento, ¿no? Bueno, a propósito de esto, pienso en mi propio camino de fe y de discipulado de Jesús y me doy cuenta también, reconozco también con mucho humor que hay cosas que hace 2 años, 3 años, 4, 5 años creía que hoy, digo, mi discernimiento personal no me lleva por ahí. O sea, hay gente que se ha querido mantener como en un estilo de fe y de creencia y no ha pasado más de eso, ¿no? Eso que hablamos hace unos días de conozco al Jesús que me predica tal o cual persona, pero no hay una relación personal mía ni un proceso que vaya en crecimiento en función de mi relación con Jesús y con la comunidad, ¿no? Por ahí también hay un camino que se abre para pensar en este tiempo Sí, sí, sí. y que hay que discernir. Fíjate que, por ejemplo, la figura esta del centurión que decía, yo lo agarro, leí el texto del Evangelio y empiezo a pensar quiénes son esos que hoy en día, como el centurión del siglo primero, hoy en día yo puedo considerar que no cumplen con la religión o que son personas que no creen o que son personas que no son fieles, todo lo que a veces la gente dice de alguien a nivel religioso. Y entonces agarro esa figura y empiezo a ver, bueno, ¿y por qué? Si Jesús dijo que esa persona tenía fe, ¿por qué yo digo que personas así no tienen fe? Y ahí empieza un proceso de discernimiento, pero confrontándome con los evangelios, con la praxis de Jesús. Y eso me va llevando a que yo deba actuar al estilo de Jesús. Es decir, que en el momento en el que yo reconozca que alguien que yo no creía que tenía fe la tiene, ahí puedo decir, ahí hubo discernimiento. O sea, si nosotros encontramos personas que ahorita a lo mejor criticamos porque no van a misa, porque no se confiesan, y puedo decir, en esa persona encontré fe, ahí hay discernimiento. Ahora, si solo me quedo en si fue, si no fue, la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Jesús? No qué estoy haciendo yo, qué me dijeron que hiciera. ¿Qué hizo Jesús en ese momento con el centurión? Le dijo, tú tienes fe. O sea que ahí es donde están las claves, creo yo, que nos ayudan, pues, ¿no? Confrontándonos con la praxis de Jesús. Bueno, querido, demos un paso más para recibir preguntas. Por acá te Sí, sí. preguntan cómo hacer con laicos y miembros del clero que predican desde el miedo al infierno o la muerte. Pues mira, en primer lugar, yo creo que a veces, como en cualquier situación, escuchamos muchas cosas que no son verdad. Igual en las noticias de cualquier tipo, ¿no? Entonces creemos que lo religioso está como, digamos, dispensado de esa realidad de que escuchamos cosas que realmente no corresponden a una realidad. Entonces recordemos que una cosa es el que preside la Eucaristía, o sea, el presbítero que preside la Eucaristía y que preside la comunidad. Y otra cosa muy distinta es que ese presbítero sepa explicar el Evangelio, haya estudiado o tenga capacidad para comunicarlo. Entonces son dos cosas distintas. A veces tenemos suerte y en una comunidad se dan las dos cosas, ¿no? Que el presbítero es una persona formada y que comunica no lo que tiene en su cabeza, sino lo que dicen los evangelios y que ha estudiado, pues, ¿no?
Entonces creo que hay un momento de responsabilidad de situarnos todos, todas, ante el Evangelio, estudiar, leer, reflexionar, y no solamente ir a escuchar, a oír, no, no es escuchar, eso sería oír simplemente lo que otro me explica, ¿no? Entonces ahí la tarea yo digo que es de uno, o sea, es igual que en cualquier otro ámbito. Si yo no me formo en eso, me dicen cualquier mentira, yo me la creo. Entonces, ahí hay un tema más de formación de uno y de responsabilidad de formación de uno, como en cualquier ámbito. Puedo estar viendo una noticia y me están dando una mentira porque no sé. Entonces, es cuestión de ir pues, y formarme, investigar, preguntar, buscar, y a partir de eso voy generando otro proceso, ¿no? De discernimiento, pues, ¿no? O sea, Bueno, el cristianismo es eso, el cristianismo es discernimiento. y discernimiento constante y procesos. Yo creo que eso es una de las palabras que más ha Proceso. aparecido en nuestra conversación estos días, el proceso, lo importante de los procesos y además que hay mucho camino por abrir en la formación, es decir, con lo que comentan Rafa, muchos de los que están aquí, me genera la sensación de que hay mucho todavía de formación por hacer sobre el Concilio Vaticano II, sobre los evangelios, sobre tantos temas que pareciera que a veces cuando uno entra a una parroquia a hablar del Concilio Vaticano II casi que es como un secreto, ¿no? Como si estuvieras viendo la película Ángeles y Demonios, entonces el Concilio Vaticano es un secreto por allá del Vaticano y nadie sabe de qué es eso, pero creo que hoy tenemos nosotros los laicos una responsabilidad de también generar esos procesos en nuestras comunidades, ¿no? No sé si habría que ir un paso más allá de si el cura no lo permite hacer en la iglesia, reunirse en casa, no sé. Bueno, fíjate que la vez pasada comentaba acá que una serie de familias se reunieron y a través de Zoom, pues como hoy en día hacen todo por Zoom, están haciendo lectura de la palabra y compartiendo la palabra y luego orando todos en conjunto. Muchas familias que se unen para hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que, claro que hay muchas maneras, pero hay que tener iniciativas, ¿no? Ahora, si yo solo tengo esa mentalidad, y esto es lo curioso, ¿no? De que en la religión pareciera que no hay comunidad, pero en lo social sí hay comunidad. Entonces, bueno, ¿cómo compagino eso, no? Entonces, si uso el Zoom solo para saludar o si uso el Zoom también para crear comunidad, eso depende de mí, no depende de Zoom. Entonces, lo mismo en la comunidad cristiana, pues, ¿no? Si yo estoy en una parroquia y solo me limito, pues, a la formación, sea buena o sea mala, que escucho, pero yo no tengo la iniciativa propia de un discernimiento propio, de una formación propia, claro que cualquier cosa que me digan me la creo, ¿no? Entonces, por eso digo que todos somos responsables de creer cosas que sean mentiras o a lo mejor que nos dicen una verdad y estamos bien, pues, ¿no? Pero todos somos responsables de una o de la otra cosa, ¿no? Bueno, querido, aprovecho también a propósito de esto, de verdad, el que quiera material, documentos, Sí. que no sepa dónde buscar o diga no sé cómo por dónde empezar, o sea, puede escribirme por directo y con muchísimo gusto, que esto no es un secreto guardado solo para los que estamos estudiando teología, esto es de todo, porque además creo que la invitación que habías hecho el live pasado, Rafa, era que la reflexión teológica formaba parte de todos podemos ser teólogos y teólogas en la medida en la que nos tomemos esto en serio, ¿no? Estas preguntas en serio que son tan importantes para este tiempo de pandemia en el que nos toca repensar un montón de cosas, como ya hemos dicho. Bueno, Rafa, por aquí te hacían una pregunta que me parece interesante, me hacía recordar al famosísimo texto de la iglesia que Jesús quería. ¿Qué piensas tú sobre el tema de la comunidad? ¿Cuál es la comunidad que Jesús quería? ¿Cuáles son las pistas sobre este tema desde tu experiencia? Mira, una cosa es digamos así, lo que Jesús vivió y otra cosa es lo que luego de la resurrección comenzaron con el paso de años, no al día siguiente, pues, ¿no? A conformar en las comunidades que eran las casas, ¿no? Las iglesias domésticas. Jesús que hizo era caminar itinerante de pueblo en pueblo, llevando pues una buena noticia.
Pero esto se dice fácil, pero no es tan fácil. Buena noticia es que si hoy en día yo voy a una comunidad, por ejemplo, una parroquia, entendiendo a una parroquia como comunidad, y lo primero que yo recibo es puras malas noticias cuando me explican el Evangelio, o sea, ¿por qué no viniste? Dios, estás en pecado, tienes que confesarte, o sea, todos los mensajes que son malas noticias, entonces lo que hizo Jesús, bueno, no tuvo sentido. Entonces, cuando decimos evangelio significa buena noticia, hay que creer verdaderamente que era tan buena noticia que atraía. O sea, nadie que dé malas noticias todo el tiempo le van a seguir. Entonces, lo fundacional de ese primer movimiento que sigue a Jesús era que fue atraído por la capacidad que él tenía de comunicar la bondad, o sea, la buena noticia, la bondad de Dios en la situación presente de cada uno. Ahora, ponemos eso en contexto, ¿no? En las aldeas donde él iba había hambre. En las aldeas donde él iba había excluidos, enfermos que la gente no trataba. O sea, los ponían completamente a vivir fuera de la aldea porque eran contaminados para las personas que ahí vivían. En las aldeas donde él iba había una inequidad tremenda, había quien tenía mucho y había quien no tenía absolutamente nada. El caso de las viudas que hemos hablado también. Entonces, en esas aldeas uno dice, bueno, y qué buena noticia llevaba Jesús, porque la verdad es que la gente vivía en su gran mayoría en el siglo primero empobrecida cada vez más. O sea, no solo pobreza, sino empobrecimiento. O sea, cada vez más eran más pobres. Entonces, en ese sentido, qué era lo tan bueno que llevaba? Bueno, llevaba un mensaje donde decía, Dios te ama así, cuando la mayoría decía, lo que yo estoy padeciendo es por culpa de Dios. Lo que yo tengo es porque Dios me rechaza. Yo me merezco el rechazo de los demás porque yo tengo una enfermedad, porque yo hice esto, porque yo, lo que sea, ¿no? Y Jesús, la buena noticia consistía en restituir la esperanza, porque restituye la esperanza, es capaz de movilizar otra vez la humanidad de una persona. Y esto, fíjate que es tan importante que hay una teología inmensa alemana, toda una línea teológica que es teología de la esperanza, que se da en Alemania. ¿Por qué se dio? Porque venían de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial surge todo un movimiento que termina construyendo una teología de la esperanza. Entonces, eso sería algo análogo a lo que en Jesús fue la teología de la buena noticia. O sea, ¿cómo diríamos eso hoy en día? Ahí es donde viene la creatividad. O sea, ¿cuáles son las buenas noticias que tenemos que decir en medio de las tragedias que vivimos? Lo que no es que digamos mentiras, creemos ilusiones que después se frustran. O sea, Jesús nunca le dijo a nadie, mañana tú vas a ser rico y ya no vas a ser pobre. Tampoco le digo a nadie, mañana todos tus problemas se te van a solucionar y vas a amanecer mejor, y ya vas a sentirte muy bien. O sea, Jesús simplemente en cada momento presente, o sea, en ese encuentro personal, ahí mismo, le hacía sentir persona humana y le devolvía la esperanza. Después se iba y no veía más a esa persona. Pero lo que había hecho tocó el corazón de esa persona. O sea, el mensaje creo que fundamental para hoy es cuáles son las palabras, cuáles son los signos, cuáles son los gestos de esperanza que podemos dar en medio de la desesperanza y las tragedias que estamos viviendo en países, en familias, bueno, en todo esto que está sucediendo, ¿no? No, y además, ¿sabes una cosa interesante de esto que vamos diciendo? Me parece una vez más resaltar la pedagogía de Jesús. No lleva una receta, no le dice a todo el mundo lo No, mismo, ¿no? no. Se acerca tanto a la persona que acercándose descubre qué es lo que cada persona necesita escuchar de Dios, y de este proyecto del reino de Dios. Es decir, también me parece que eso es una tentación en la que caemos, en medio de las comunidades, ¿no? Como que una receta para todo el mundo y todo tiene que seguir lo mismo y no una cercanía que me permita a mí discernir a la comunidad también qué es lo que ese otro, esa otra necesita y puede encontrar en este espacio comunitario, Rafa.
Sí, y fíjate que hoy en día, bueno, preocupa tanto porque cada vez más desempleados, cada vez más pobreza, cada vez más, ahora en tantos países los políticos pues han usado todo esto también para imponerse más. O sea, en medio de un panorama que parece tan terrible, hoy más que nunca la esperanza se convierte en signo de la verdadera libertad. O sea, cuando me quitan mi esperanza, me quitan la libertad, me matan. Cuando la esperanza está siempre viva, yo seré siempre libre para luchar. Entonces, fíjate que lo que Jesús propone es un motor de vida. Si me dejo quitar la esperanza, jamás tendré fuerzas para luchar por nada. O sea que la esperanza no es cualquier cosa. La esperanza es lo que me da la posibilidad de moverme y transformar mi vida y la de los otros, o quedarme en un rincón, en una esquina sentado, solamente con una especie de frustración o desilusión por no hacer. O sea que es clave hoy en día. Buena noticia es dar esperanza en este contexto que estamos viviendo. Bueno, Rafa, como siempre, el tiempo se nos pasa volando. Sabes que Instagram tiene el hacha ahí para cortarnos a la hora. Gracias por compartir con nosotros. Tendremos un último episodio el 11 de mayo, querido. Te dejaremos descansar por un par de lunes, pero esperemos volverte a tener en este espacio de Teología en Casa para seguir reflexionando juntos. Antes de finalizar, ¿alguna palabra que quieras decir? Y con esto despedimos el live de hoy. Recuerden que va a estar en mi canal de YouTube. Y nada, una vez más, Rafa, gracias. Y bueno, el próximo lunes a la misma hora, 19 horas de Colombia, nos encontramos por aquí. Así es. Bueno, no, nos vemos el otro lunes y envíen las preguntas, que el diálogo se hace en base a las preguntas que van enviando. Gracias. Buenísimo. Así que seguimos reflexionando juntos. Por ahí, si quieren seguir dejando preguntas, en mensaje directo, con muchísimo gusto la recibo. Rafa, gracias. Que pases feliz noche. Dale, un abrazo a todos. Buenas Chao a noches. todos. Gracias por Chao. estar. Bueno, hasta luego.